Hola, ¿qué tal a todos? Soy Kevin Juárez Pineda de la Licenciatura en Nutrición Campus San Pablo del Monte. En este video voy a mostrarles cómo la molécula de la glucosa y fructosa cambian de su forma lineal a la forma cíclica. En este video también demostraré cómo es que se hace la sacarosa. Y para empezar a explicar lo de la glucosa, primero, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un monosacárido, es decir, es un hidrato de carbono sencillo. Su forma molecular es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono. También, la glucosa es la principal azúcar en la sangre y es la primera fuente de energía para los seres vivos. Los monosacáridos de 5 o más átomos de carbono forman anillos, es decir, la ciclación, cuando se encuentran con el medio acuoso. Esto que quiere decir que en una mezcla el disolvente mayor debe ser agua. Entonces vamos a pasar a la explicación de cómo la glucosa de su forma lineal pasa a la forma cíclica. Ok, como ya lo habíamos mencionado antes, la glucosa es un monosacárido y los monosacáridos deben tener 5 o más átomos de carbono. En este caso aquí tenemos la molécula de la glucosa y la molécula tiene 6 átomos de carbono. Cuando esta molécula interacciona con el medio acuoso, ¿qué es lo que pasa? Reacciona este último grupo OH con el oxígeno de este carbono. Este oxígeno pertenece al grupo aldehído, entonces lo que sucede al reaccionar se juntan este oxígeno con este grupo OH formando así el anillo circular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo más claro. Entonces, este grupo OH le transfiere un hidrógeno al oxígeno de arriba y aparece un nuevo grupo OH. Eso quiere decir que este hidrógeno destroza el doble enlace y lo utiliza para formar un nuevo grupo OH. Entonces el carbono se enlaza con el oxígeno. De esta manera se junta el carbono 1 con el carbono 5 y así se hace la ciclación. Una vez realizada la ciclación, la molécula se ve de esta forma. El oxígeno se unió al carbono 1 y al carbono 5. Esta molécula tiene 6 vértices. Entonces el nombre de esta molécula queda como alfa D glucopiranosa. El alfa significa que el grupo OH está por debajo de este carbono. Si estuviera por arriba se denominaría beta. Entonces como este grupo OH está por debajo se denomina alfa. El D es porque el último grupo OH se encuentra hacia el lado derecho. Entonces por eso se denomina D. Gluco viene siendo glucosa y piranosa. La piranosa es un término que se utiliza porque tiene 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto se denomina piranosa. Entonces el nombre de la molécula queda alfa D glucopiranosa. Y de esta forma demostramos cómo la glucosa pasa de su forma lineal a la forma cíclica. Ahora vamos a pasar a la fructuosa. Bueno, la fructosa es un azúcar presente en todas las frutas, en la mayoría de los vegetales y en algunas otras sustancias, como por ejemplo la miel. La fructosa también se utiliza para la elaboración de jarabes, que podemos encontrar en algunos refrescos y otros productos. Entonces, la fructosa, su fórmula molecular de la fructosa es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Esto quiere decir que es la misma que la glucosa. Lo único que la hace diferente es su estructura. Entonces, la fructosa es un isómero de esta. Entonces, vamos a pasar a la explicación de cómo la fructosa pasa de su forma lineal a la forma cíclica. Ok, aquí tenemos a la molécula de la fructosa. La molécula de la fructosa contiene 6 átomos de carbono. Tiene un grupo cetona en el carbono número 2. Para que se produzca la ciclación, esta molécula debe interaccionar con el medio acuoso. Como ya lo habíamos mencionado, el disolvente mayor debe ser agua. De esta forma, reacciona el último grupo OH con el oxígeno de arriba. Lo que sucede es que este hidrógeno, como aquí lo podemos ver, es transferido hacia el oxígeno del grupo cetona. Lo que sucede es que este hidrógeno rompe el doble enlace que tiene con el oxígeno
entonces se forma un nuevo grupo OH. El otro enlace lo utiliza el carbono para enlazarse con el oxígeno y así es como se forma la ciclación. Y una vez que la ciclación se ha realizado, la molécula de la fructosa se ve de esta manera. Como podemos ver, tenemos 5 vértices en la molécula. Por lo tanto, el nombre de esta molécula queda como beta de fructofuranosa. Beta porque este grupo OH está por arriba. Recordemos, en la de la glucosa el grupo OH estaba por abajo, entonces será denominado alfa. Como este grupo OH está por arriba, se denomina beta. El D porque el último grupo OH se encuentra hacia la derecha. Fructo viene de fructosa y furanosa. El furanosa es el término que se le da porque tiene 5 vértices. Al tener 5 vértices es furanosa. Entonces, en concreto, la molécula queda como beta de fructofuranosa. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se forma la sacarosa. Bien, la sacarosa es un disacárido formado por glucosa y fructosa. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la glucosa se une a la fructosa, por resultado se forma sacarosa. La forma molecular de la sacarosa es carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Y bueno, vamos a pasar a ver cómo es que se forma la sacarosa. Ok, aquí tenemos la molécula de la glucosa, la tenemos de este lado, y la molécula de la fructosa. Cada molécula con sus respectivos grupos OH. Entonces, cuando estas moléculas reaccionan, se juntan los grupos OH, es decir, se junta el OH de la glucopiranosa con el OH de la fructofuranosa. Entonces, al unirse estos dos grupos OH, se genera el H2O, que quiere decir la molécula del agua, H2O, con la conformación de 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, al formarse este H2O, queda un oxígeno restante. Este oxígeno que sobra es el que se queda formando el enlace entre estas dos moléculas, entre la glucopiranosa y la fructofuranosa. Entonces es así como se hace como se forma la sacarosa. Entonces, en realidad la estructura es un poco más junta, pero pues la estamos poniendo separada para que se logre distinguir cómo es que se junta el carbono 1 con el carbono 2 mediante los grupos OH. Queda restando un oxígeno y es el que forma el enlace. Entonces, el nombre de toda esta molécula queda como alfa de glucopiramosil 1 y 2, carbono 1 y carbono 2, beta de fructofuramocido. El ocido, la terminación ocido, es por la agrupación de este OH con este OH, es por eso se le da el término óxido. Y es así como se forma la sacarosa, con la unión de la glucosa y fructosa. Y bueno amigos, así es como la glucosa y la fructosa cambian de su forma lineal a la forma cíclica. Y también podemos ver en el video cómo es que se forma la sacarosa, que es más que nada la unión entre glucosa y fructosa. Bueno amigos, damos por terminado este video y esperando que sea de su agrado, que este video les sirva. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.